es Jonathan Poveda Herrera y esto es Más como Jesús, un espacio donde juntos vamos a aprender a cómo ser más como Él. La verdad que estoy demasiado feliz de poder estar de vuelta. Si les contara todos los trajines que han tenido que suceder, estuve internado, bueno, ha sido la verdad que todo un recorrido, pero por la gracia de Dios puedo decir que estamos de vuelta. El día de hoy, la verdad que me emociona mucho. Vamos a estar hablando sobre finanzas saludables. Y es que no lo estoy haciendo solo. El día de hoy es de mi gran agrado presentarles a Daniel Castrillo. Dani es un amigo, pero por sobre todo también es economista. Y Dani, no sé si quieres presentarte. Hola, hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Sí, yo soy economista, trabajo como analista financiero y poco a poco me he ido interesando como el tema de finanzas personales. Entonces, estamos aquí para compartir un poco de ese tema. Buenísimo, Dani. Cuando yo le hablaba a Dani un poco, mira, Dani, vamos a hablar, estoy planeando grabar una serie de podcasts, hablemos sobre finanzas saludables. Creo que lo primero que a mí se me venía, siempre que pienso en dinero, pienso en la Biblia, pienso en la parábola de monedas de oro. Está en Mateo 25, 14, 30, y la voy a leer rápidamente. Dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y le encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas, a otro les dio 2,000 y a otros 1,000. Les dio cada uno según su capacidad. Básicamente, para no leerlo todo, el Señor vuelve y les pide cuentas a todos. Le pide cuentas. ¿Y qué es lo que sucede? Que después de pedirles cuentas, sucede lo siguiente en el verso 20 que dice, el que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000 y le dijo, Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas, mira, gana otras 5,000. Después dice, su señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió las 2,000 monedas y dice, Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas, mire, gana otras 2,000. Su señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel y te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. En el verso 24, donde las cosas se ponen más interesantes, porque dice, después llegó el que había recibido 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro y que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo, fui y escondí su dinero en la tierra. Mira, aquí tienen lo suyo. Y termina en el verso 26 de una forma un poco dramática para ese siervo porque dice, pero su señor respondió, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Me quedo con esa palabra con intereses porque es interesante que la Biblia mencione como esas cosas bancarias, ¿verdad? Como intereses. Uno piensa en la Biblia y no sé, yo me imaginaba como, no sé, un par de monedas y un par de cosas ahí, pero dejo, o sea, caer eso por ahí. Dani, ¿qué opinas sobre esto? Sí, esta parábola es una de mis favoritas. Creo que en temas de dinero es increíble si uno se pone como a realmente profundizar mucho en cada uno de los puntos. Uno podría hablar de horas, ¿verdad? Pero creo que algo que siempre me cala mucho, digamos, es la forma en que Dios describe a los buenos siervos, ¿verdad? Ujú. Y Él les dice, siervo bueno y fiel. Y lo que me llama la atención es la parte de fiel, ¿verdad? Porque fácil pudo haber dicho buen siervo y Muchas gracias. inteligente y capaz, Sí. como muchos otros adjetivos, pero lo que les dice o lo que le reconoce es la fidelidad. Ujú. Y, y creo que eso es algo que todos podemos hacer. Es decir, no hace falta ser extraordinariamente brillante, porque eso no es lo que lo reconoce, es la fidelidad. Entonces, es como lo que más me llama de ese Buenísimo. extracto. No, y creo que al principio, ya te digo, en el verso 15 lo dice muy claro, ¿verdad? Dio a cada uno según su capacidad, dando a entender que de repente, si usted es una persona que puede administrar, por ejemplo, y que le puede administrar 5,000 monedas, tome 5,000 monedas, que te puede administrar solo 2,000, ¿verdad? Inclusive al último siervo, ¿verdad? Que es ese siervo malo, ¿verdad? Que le da solo 1,000 monedas. Dios no nos da cosas a nosotros, sea mucho o poquito, nos da según lo que nosotros
podemos como manejar, ¿verdad? Y es un poco interesante, ¿verdad? Porque este siervo que le dieron las 1000 monedas, el señor de él sabía que él era capaz de poder administrar esas 1000 monedas. Claro. Sin embargo, él tuvo miedo. Algo que, no sé qué opinas de esto, pero es que nosotros como creyentes creemos que algún día le vamos a tener que dar cuentas a Dios. Y creo que esta parábola la ejemplifica muy bien, que Dios algún día va a volver, ¿verdad? Y enfocándolo un poco como en esa parte de finanzas, ¿cómo crees vos que nosotros podemos hacer buen uso de nuestro dinero? Sí, dos puntos ahí, ¿verdad? Ujú. Creo que la parte donde dice que a uno se le da 5,000, a otro 2,000, a otro 1,000, a uno, cada uno se le da de acuerdo a su capacidad, pero hay que considerar que es más difícil duplicar grandes sumas de dinero Eso es cierto. que a pocas, ¿verdad? Entonces, cuando al final el amo llega y le da las 1,000 monedas al de 5,000, es porque hay tal vez un esfuerzo más grande en duplicar las 5,000 que duplicar, por ejemplo, las 2,000. Wow. Entonces, y como dice al final, al que tiene se le dará más y al que no tiene, hasta lo que tiene se le va a quitar. Y Wow. con eso que mencionabas sobre el miedo, eh, también me llamaba la atención porque el miedo es algo que el mismo siervo malo reconoce, como Es tuve cierto, miedo de sí. usted y por eso escondí el dinero. Y yo estoy seguro que a lo mejor, es decir, todos eran siervos del mismo señor, el de 5,000, el Sí, de las claro. 2,000, cada uno sabía cómo era el amo y al rato tuvieron miedo también. Y el problema o la diferencia con ellos es que a pesar de que tal vez pudieron tener miedo, ellos no dejaron de actuar como si lo hizo el siervo malo. Entonces, son cosas que, digamos, a la hora de aplicar ya para como la vida de cada uno, es de cuántas veces nosotros hemos dejado de hacer cosas por miedo, Ujú. ¿verdad? Hemos dejado de Claro. crear algo, de emprender algo, hasta de invertir porque tenemos miedo. Y ese es el problema que nos está advirtiendo básicamente aquí la parábola. No, no, excelente. Y creo que algo que dices muy importante y es que este, aquí los siervos no solo tuvieron que invertir el dinero, ¿verdad? Tuvieron que invertir tiempo, tuvieron que tener esa responsabilidad. Em, es muy interesante porque no sé, yo siempre lo digo en mis podcasts, no sé en qué situación se puede que usted se encuentre, no sé en qué situación puede ser financiera, situación de salud, situación lo que sea. El punto es que si Dios te está llamando a algo, tienes que hacerlo. Y Mm. creo que eso es muy importante. Muchas veces yo siempre decía que yo cuando era niño era muy temeroso porque por todo me regañaban, ¿verdad? Sí, inconscientemente, yo siempre digo que vacilo con mis papás, ¿no? A veces, ¿por qué me generan tantas inseguridades, verdad? Y ya uno va creciendo, vas conociendo la fe, tenés este Dios que te empodera, este Dios que te empodera a dejar cosas atrás de tu pasado, a dejar de ser tan inseguro, que te va sanando. Y es muy interesante como este llamado, ¿verdad? Que Dios parte de los que yo tuve que crecer, te soy honesto, es aprender el dinero. Yo tuve tal vez aprender a manejar el dinero. Yo no tuve esa educación financiera que tal vez me hubiera gustado que me hubieran dado. Ujú. Y y yo siempre vacilo que yo empecé a crecer y 1000 colones que me daban, 1000 colones que me gastaba. Recuerdo que tenía que ir a tutorías de matemáticas con 2000 colones, 500 eran para los pasos de los buses y me iba a pie para todo comérmelo en comida. Vea, el uso financiero malísimo, ¿verdad? Claro, ahora empiezo a crecer, me empiezo a acercar a la parte adulta, a la parte de la adultez, en donde ya no me puedo quedar en cero todas las quincenas. Le digo, y mae, me parezco tanto a este siervo malo. Ujú. Y de hecho, eso fue una de las reflexiones, gracias a Dios, creo que aprendí a usar mejor mi dinero después de experiencias donde no tenía, te lo digo, todo lo gastaba en comida. Parte de mi pasado oscuro en las partes de finanzas. Y te quiero preguntar, Dani, eh, ¿cómo podemos administrar bien el dinero? ¿Qué consejo nos puedes dar? Imagínate que ahorita nos está escuchando una persona universitaria, de repente puede ser que ya tenga un trabajo a medio tiempo o reciben lo que sus papás le dan. ¿Qué le podríamos decir a ellos? ¿Cómo puedes utilizar bien tu dinero? Sí, creo que lo primero es, esta historia habla mucho de cómo, de las características del amo, que también son las características de Dios.
¿verdad? Es decir, porque aquí dice que Dios le da a cada uno de acuerdo a su capacidad. Claro. Y el siervo bueno, por ejemplo, lo que hace es, ok, le dan el dinero, el amo no le dice nada, ¿verdad? Él Cierto. inmediatamente se pone a actuar porque sabe que de cierta forma él espera algo de él. Y creo que nosotros también tenemos que ser así, es decir, si Dios nos ha dado algo, Él espera que nosotros hagamos algo con eso. Fácil, el siervo bueno tuvo miedo, fácil, el siervo bueno, él dice que empezó a negociarlas. Ujú. No necesariamente cada negocio le pudo haber salido bien, pero algo que se cuenta al final de la historia es que él logró duplicarlas y eso es producto de la constancia también. Entonces, creo que también uno tiene que hacer un esfuerzo en reconocer eso, de que Dios le ha dado a cada uno de acuerdo a su capacidad, pero que Él también espera algo de nosotros. No necesariamente que Él nos mande o nos instruya en algo, sino que es algo que Él espera. Y tiene que ser de forma ordenada, con un plan, ¿verdad? El siervo bueno dice que se puso a negociar, es decir, como que ya lo tenía pensado, ¿verdad? Inclusive, cuando el Señor vuelve y le pide al siervo malo, Él no espera que lo haya duplicado, Él espera que le haya dado con intereses, ¿verdad? Que al rato pudieran ser menos que el monto inicial. Pero creo que también eso habla de... Y ahí es interesante, ¿verdad? Porque el siervo malo lo que le dice es, yo tuve miedo, Sí. escondí su dinero en la tierra, y lo que le dice es, yo sé que usted cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Sí, no confío. Y lo que él hace es básicamente sembrar el dinero y como que por arte de magia se creará algo adicional. Entonces cuando él le dice eso es como, ok, no tengo nada adicional porque usted no quiso, ¿verdad? Usted que recoge donde no siembra, aquí había dinero en la tierra, literalmente. Y si no hay nada es porque usted no quiso. Entonces es también como tener ese sentido de responsabilidad. Al final yo creo que Dios nos va a dar según nuestros frutos, ¿verdad? Y creo que también se ejemplifica en la parábola. Al que tenía 5,000 le dio las 1,000, porque de cierta forma el del que tenía 5,000 tenía más responsabilidad a su cargo. Claro. Entonces, creo que hay que ser responsables, fieles con lo que tenemos, y para eso hay que tener orden y un plan para ejecutar. Buenísimo. No, y creo que eso que dices es súper importante, tener un plan, tener un plan. Creo que muchas veces vamos como por la vida del día a día, ¿verdad? Y vamos avanzando y cuando nos damos cuenta, a lo monetariamente hablando, llegamos a final de quincena o final de mes y ya no hay un 5, ¿verdad? No tenemos un plan, no tenemos un presupuesto, nunca nos sentamos a ver cómo íbamos a gastar dinero, qué iba para qué, no sé, destinar un monto para ayudar en el lugar, destinar un monto para los viáticos, que si para el bus, que si vas a comer algo, ¿verdad? Etcétera. Y creo que eso es muy importante. Algo que me llama mucho la atención es que recuerdo unos años atrás, y yo le decía, Dios, ¿por qué usted no me ayuda con eso? Yo pensaba, ¿verdad? Y según yo decía, sí, Dios me va a decir, sí, todo, me van a ayudar, todo lo que usted necesita. Y la respuesta de Dios fue, bueno, usted no es capaz de administrarlo. Mm. Y yo decía, qué duro. Decía, Dios, pero yo tengo un podcast, me gustaría tener mejores micrófonos, me gustaría tener mejores cámaras, ¿verdad? Etcétera. Y Dios me decía, Jona, si con lo que tienes no has hecho nada, no vas a tener, como decir, como en lo mucho, ¿verdad, Jona? Si en lo poco no has hecho nada, en lo mucho no vas a hacer nada, ¿verdad? Y de hecho me pasó. Yo decía, bueno, empecé a ahorrar, yo ya tenía todo el plan financiero. Me compré mi primer micrófono, que creo que fue no sé si ese que tienes vos. Después decía, no, Dios, yo ocupo una compu, ¿verdad? Y ya que tenía la compu, decía, no, ocupo una interfaz, ¿verdad? Que es para lo que conecta el micrófono. Y ya decía, no, después ocupo una cámara. Y un día Dios me regaña, me dice, ¿te das cuenta que te di todo lo que necesitabas y no has hecho nada? O sea, yo quería esconder y yo decía, es que me trague la tierra, ¿verdad? Porque decía, Dios tenía razón. Me dio absolutamente todo. Obviamente trabajé para esto. Hubo personas que me ayudaron, ¿verdad? Como mis padres, pero también parte del fruto de mi trabajo pude comprar todo el equipo. Pero decía, Dios tenía razón. No grabé nada. No grabé nada, no hice absolutamente nada. Desperdicié todo el tiempo, ¿verdad? Y eso es muy importante. Creo que un consejo que me gustaría darles a todos.
Si Dios nos está llamando a hacer algo, Dios no los va a abandonar, ¿verdad? Si Dios te está llamando, voy a poner ejemplo mío, hacer un podcast, dale con lo que tienes, Dios va a proveer, Ujú, pero creo que un concepto también muy importante es que vamos a tener que trabajar sí, para lo que nosotros, para los proyectos de Dios. Y algo muy interesante es que, claro, este siervo duplica las 5,000 monedas. Eso no quiere decir que esas 5,000 monedas fueran de él, ujú, eran del Señor, ¿verdad? Y aquí quiero introducir un concepto muy importante y es que todo es de Dios. Yo recuerdo que claro, a mí me hablaban de dinero en un contexto cristiano. Yo pensaba así, el diezmo, así, 10%, así, la ofrenda. Y yo pensaba que en mi madurez que solo eso era de Dios, hasta sí. que aprendí que todo es de Dios. Y quería citar a este autor que es Howard Dayton. Tengo por aquí, Howard Dayton es un empresario que escribió un libro que se llama Su dinero cuenta, y es que él encontró más de 2,350 referencias sobre el dinero en la Biblia. Y eso nos dice que es importante. ¿Qué opinas, verdad, de que la Biblia nos hable tanto sobre el dinero? Yo creo que de- a la misma vez que nos advierte, Ujú. nos capacita, ¿verdad? Eh, con eso que decías de que todo es de Dios, igual, en la parábola, el siervo bueno fácil se pudo haber Sí, dejado parte de las ganancias, y sin embargo él vuelve con las 5,000 y las otras 5,000, es decir, le da todo, ¿verdad? todo. Eh, y un versículo que me gusta mucho Ujú. también es Proverbios 3, del 9 al 10, y dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Wow. Y creo que esto habla en dos sentidos, ¿verdad? Lo importante que es el diezmo. eh, Creo que en mi vida he sido muy bendecido a partir de respetar esa regla. Yo la considero una regla para mí. Ujú. Dar el diezmo siempre está ahí, ¿verdad? No es que este mes, uy, no me alcanza o Sí. qué sé yo, salí mucho y ya no me alcanzó para diezmo, no, sino que eso siempre está ahí. Me acuerdo una vez que en mi primer trabajo, el primer salario que recibí, yo lo que decidí hacer con él fue diezmarlo, o sea, como Ujú. darlo todo, eh, porque quería de alguna forma agradecerle a Dios de que me haya dado el trabajo, de que era literalmente lo primero que ganaba y yo sabía que era gracias a él. Entonces, igual, con alegría lo di y tal vez en su momento no fue mucho, pero siento que Dios también apreció eso, no sé, Claro, sí, sí, sí. como de verdad me sentí demasiado bien porque lo estaba haciendo con alegría, con mucho agradecimiento. Y así que, o sea, fue como muy fácil para mí hacer eso. eh, pero creo que lo importante aquí es siempre guarde algo para el Señor, siempre y de primero. Que ahora yo les voy a contar qué hice con mi primer salario, que ahora Dani quedó altísimo. Yo con mi primer salario lo gasté en unas tenis y una suéter. Entonces ya pueden ver lo que no hay que hacer y lo que, o sea, Para la gloria de para Dios. la gloria de Dios, ¿verdad? No, definitivamente. Recuerdo, es que esta noche me sentí tan mal y yo estaba pensando que hice con mi primer salario, y, "Man, las tenis. Y ya pregúntame si las tenis las tengo, ¿verdad? No, que las voy a tener. La suéter debe estar por ahí toda ya de chaleño, ¿verdad? Pero bueno. Recuerdo que una vez, ahora que toques el tema del diezmo, estaba en mis primeros cursos de la U, me tocó ya con un compañero que ya era adulto, ¿verdad? Ya tenía más experiencia, ¿verdad? En la vida. Y recuerdo que yo le digo que soy cristiano, él trabaja por una entidad financiera y me dijo en son de chiste, ¿verdad? Jonathan, nunca puedo decir Jonathan, ¿qué es ese tema de que ahora en las iglesias aceptan transferencias y que aceptan Simpe Móvil y que aceptan tarjetas de crédito y todo eso? Claro, obviamente él me lo dijo en un tono de burla, ¿verdad? Le intenté explicar un poco el tema del diezmo y el tema de la ofrenda, ¿verdad? Y creo que vos dices algo muy importante, darlo con alegría. Yo creo que si usted le va a decir, Dios, tome mi 10% y lo hace, mejor no lo dé. Realmente creo que Dios no necesita el dinero que nosotros le vamos a dar, Él es el dueño del oro y la plata, pero es esa alegría, ¿verdad? Creo que la parte de dar el diezmo y dar
honrar a Dios, ¿verdad? Con ese 10%, honrar a Dios tal vez con una ofrenda es, ¿cómo ponerlo en palabras? Es tratar de querer ser socio de Dios. Es como, Dios, usted me ha dado tanto, Dios, yo quiero formar parte de lo que usted está haciendo, ¿verdad? Y algo también muy importante es que creo que nosotros también somos responsables de dónde ponemos nuestro dinero. Si yo estoy dando un diezmo en un lugar donde yo sé que no va a ser bien utilizado, ese no es el lugar adecuado para ponerlo. Pero si yo os digo, no, en este lugar donde yo estoy poniendo mi diezmo, donde yo estoy poniendo, sé que lo van a utilizar para bien, sé que lo van a utilizar para bendecir la comunidad. Creo que eso es un buen ejemplo, ¿verdad? Nosotros somos muy responsables de qué cosas patrocinamos, de qué cosas, a quiénes aportamos, a quiénes apoyamos. Y quería dar como ese consejo. Lastimosamente sabemos que ha sido como un tema muy recurrente, ¿verdad? Del pasado, ¿verdad? Donde sabemos que se ha utilizado para mal. Y creo que también no es solo decir, bueno, tome el dinero y haga lo que quiera, ¿verdad? Y me tapo los ojos, ¿verdad? No, es tome el dinero y utilicemos de una manera juntos. Que, no sé qué opinan sobre eso. Sí, con eso del diezmo, igual, tiene que ser por elección, Claro. con alegría. Es muy común como pensar en el diezmo, ok, 10% a la iglesia, Sí. ¿verdad? Pero algo que Nati y yo, Nati y mi esposa, que siempre hemos tratado de respetar es el diezmo, pero también hacerlo de una forma intencional. Qué bueno. Entonces, como identificar necesidades, ¿verdad? A veces uno escucha de personas cercanas que la están pasando mal, que, no sé, que se quedaron sin trabajo, por ejemplo. Claro. Hay muchas formas en que uno puede actuar como Jesús, entregando el diezmo y haciéndolo de una forma intencionada. Entonces, no solo se trata de dar el 10% a la Por iglesia, supuesto. porque es como muy común, sino como de verdad, estar consciente de, ok, Dios, ¿quién me está presentando como necesidades de personas cercanas alrededor mío o no cercanas, ¿verdad? Pero que ponen la intención en nosotros. Entonces, como también ser intencionados por esa parte, de buscar necesidades y actuar como en Claro. esa dirección también. No, buenísimo. Y creo que, bueno, Salmos 24, 1, 2, creo que es lo que hemos estado hablando. A Dios no solo le pertenece el 10%, le pertenece absolutamente todo. Y lo que dice Salmos es, del Señor es la tierra, todo cuanto hay en ella, el mundo y cuanto la habitan, porque Él afirmó la tierra sobre los mares y le estableció los ríos. Y, en serio, Dios es dueño de todo, pero como dice Dani, dar ese 10% es una forma de darle un poquito, yo siempre lo he dicho, cero, si lo vamos en porcentaje, 0,0001, ¿verdad? Por ciento lo que Dios nos da a nosotros y querer ser fieles un poquito con Él, de verdad que no le podemos, jamás le poder, estoy seguro que para ese señor esas otras 5,000 monedas eran un menudillo, ¿verdad? Eran nada, pero lo que hace el Señor le dio la alegría de decir, este siervo, bueno, este siervo de verdad está haciendo lo que debería hacer. Se trata mucho más de solo decir, Dios tome el 10%, Dios tome esta ofrenda. Y con esto quiero también decir algo, temas importantes sobre el dinero de Dios, y es que solo puede haber un Señor. Dice Mateo 6:24 que dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, y querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y con esto quiero decirles algo. Para los que no son de Costa Rica, en Costa Rica a final de año se juega algo que se llama el gordo navideño, que da lotería. Yo recuerdo que yo siempre decía, y ahora sí, más que todo venía, uy, este año yo voy a comprar un numerito de la lotería y me pego el gordo. Y empecé como a obsesionarme mucho con el tema del dinero, ¿verdad? Y creo que para nadie es un secreto que para vivir en esta tierra todo se ocupa dinero. Para armar este podcast se ocupa dinero, para que para que vos pudieras venir aquí con tus medios de tu carro, eso cuesta dinero, ¿verdad? La luz, que todo es dinero, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos llama a no poner nuestra mirada sobre el dinero, nos llama a poner nuestra mirada sobre él. Y creo que es muy importante porque a mí me pasó en su momento, no te dije lo que gasté en mi primer salario, imagínate, ¿verdad? ¿Dónde tenía Jona, ¿verdad? El más cristiano, ¿verdad? Y ¿qué opinas sobre eso y que solo pueda dar un señor? Sí, a ese me gustaría complementarlo con 1 Timoteo 6:10,
y lo que dice es, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Y yo creo que es como muy natural del ser humano siempre querer más, siempre alcanzar más. Pero cuando uno llega a querer más al dinero, ahí es donde están los problemas, ¿verdad? Yo creo que como antídoto a eso de no me satisface, no es suficiente para mí, es ser agradecido, Buenísimo. ¿verdad? Porque cuando uno es agradecido, hay muy poco espacio para querer más. Qué bueno. Y cuando uno es agradecido, no sé, yo por lo menos siento que tengo mucho más de lo que merezco. Entonces, se trata como de reconocer todas las bendiciones que Dios nos ha dado, agradecer realmente por ellas. Y a final de cuentas, creo que también eso se ve reflejado en la forma en que manejamos el dinero. Vos hablabas del aguinaldo. Ajá. El aguinaldo, si vos sos ordenado a través del año, no tiene por qué ser como una ayudita que tal vez me estaba faltando, ¿verdad? Porque ya vos has sido ordenado en todo el año. Entonces, pues, no que sea un salario más, pero puedes agarrarlo para, si tenés metas, ¿verdad? Si tenés deudas también. Creo que si tenés deudas es importante empezar por ellas. Por empezar por ahí. Ajá, porque de esa forma, a medida que vos te liberes de la deuda, vas a poder a empezar a ahorrar, ¿verdad? Y el ahorro no es no negociable, ¿verdad? El ahorro tiene que estar, porque eso es lo que nos da salud a nuestras finanzas también. Entonces, mucha gente lo agarra como para pagar el marchamo y así. Sí. Pero creo que si vos, por ejemplo, tenés un ahorro de marchamo a través del año, entonces ya ese aguinaldo no lo tenés que agarrar para el marchamo, sino que puedes agarrarlo para cualquier otra cosa, ¿verdad? Inclusive darse un gustico, porque es importante también como validar como todo ese esfuerzo del año por medio de no sé, comprar lo que a uno le gusta. Y si a uno, por ejemplo, el aguinaldo tal vez le sobra, ¿por qué no pensar en invertirlo, verdad? Ya sea como en educación, en algún instrumento financiero. Creo que la parábola es muy interesante porque introduce un concepto del dinero, del valor del dinero a través del tiempo. Cuando el amo llega y le dice, yo esperaba que vos me lo devolvieras con intereses, es porque esas 5,000 monedas no valían lo mismo que cuando él llegara, ¿verdad? Entonces, si a vos te dicen, te doy 1,000,000 ya, o te doy 1,000,000 en 2 años, y obviamente vos lo preferís ahora. Sí, claro. Pero si vos te dicen, te doy 1,000,000 ya, o te doy 3 millones en 2 años, a lo mejor vos ya lo pensarías, ¿verdad? Claro. Entonces, ese concepto es importante, ¿verdad? Creo que en inversión es la clave de la inversión. Si uno invierte o da dinero, uno espera que ese dinero tenga ganancias, ¿verdad? Claro. Uno no invierte dinero para necesariamente perder. Entonces, es muy chiva que la parábola lo toque. No sé qué tan revolucionario fue en su momento, pero sin duda ahí está. Y es demasiado importante también como reconocerlo. Si uno puede, adelante, ¿verdad? Y si no, ahorre. Y si no, pague deudas para poder tener toda nota. Buenísimo. Y creo que para ir cerrando, y creo que ya hemos hablado del tema de hacer un presupuesto súper importante. Yo, de hecho, cuando estaba haciendo la tarea, yo decía, ¿será que la Biblia menciona sobre el tema de presupuesto, verdad? Y encontré una referencia, te lo voy a leer y me dices qué opinas. Dice Lucas 14, 27 al 30, pero voy a leer solo del 27 al 28. Dice, el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Y después dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Y yo decía, bueno, puede ser que la Biblia mencione sobre esto, ¿verdad? Y decía, qué loco, ¿verdad? Había leído esto, pero siempre, bueno, que carga su cruz, pero nunca había notado como esto, ¿verdad? Creo que para ir cerrando, creo que lo hemos hablado, Dios es el dueño de todo, no solo de ese 10%. Definitivamente el Señor va a volver algún día
y nos va a pedir cuentas. Dice en Mateo 24, del 42 al 50, por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. No sabemos cuándo Dios va a venir, pero definitivamente Él nos va a llamar a tomar cuentas, ¿verdad? Y vamos a tener que decirle, hermano, ay Dios, esto fue lo que hice con lo que usted me dio. Espero no decirle, Señor, tuve miedo, es lo único que pido, o decirle, Señor, bueno, me gasté toda la plata en una suéter y unos tenis, o invertí mal mi tiempo. Veámoslo no solo que en temas financieros, sino también en temas de tiempo, nuestros dones, nuestros talentos, y en que definitivamente tenemos que hacer un presupuesto. Ya Dani nos explicó un poco sobre cómo administrar aguinaldo, una pequeña como paréntesis para los que no saben qué es el aguinaldo. Pues en Costa Rica al final del año, como que, bueno, explíquele usted, Dani, este es el economista de oro, porque mi definición creo que va a quedar un poco... Sí, no, básicamente es un porcentaje que uno ahorra del salario, el patrón se lo deja para que cuando llegue a final de año dar como otro salario, básicamente. Entonces, ese es como porcentaje que se dejan y al final se da como un salario agregado. Buenísimo, pero no sé, Dani, si quieres decir algo, y si no, para cerrar, para concluir. Sí, yo creo que 3 cosas se me vienen a la mente, ¿verdad? Esta parábola habla de dar frutos, ¿verdad? Cuando el Señor venga nos va a pedir cuentas y eso se refiere a cuáles fueron nuestros frutos. Entonces hay que ser como muy conscientes de el Señor nos dio capacidades, talentos, tiempo y tenemos que dar fruto con ello. ¿Cómo? Siendo fieles, ¿verdad? Es algo que le reconoce el Señor a los siervos buenos. Siervo bueno y fiel. Y enfatizo en fiel nuevamente porque fácil pudo haber utilizado otro adjetivo, pero lo que utilizó es fiel. Entonces, con un sentido de responsabilidad, con un sentido de que todo lo que tengo es gracias a Dios, entonces voy a serle fiel con lo que me ha dado. Y finalmente, ser agradecido, ¿verdad? Ese versículo de 1 Timoteo 6:10, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Es como muy fácil dejarse llevar por siempre querer más. El antídoto a eso es el agradecimiento. Bueno. Si uno es agradecido, va a reconocer las bendiciones y se va a sentir como que uno tiene más de lo que merece. Entonces, esas 3 cosas: ser fieles, dar frutos y ser agradecidos. Buenísimo. Yo cerraría también, como todo le pertenece al Señor, solo puede haber un Señor odioso el dinero y sí o sí le tengamos que rendir a cuentas. Dani, gracias por venir el día de hoy. Gracias por la invitación. No, con mucho gusto. Espero cuando tenga que invertir, ya sabe a quién buscar. Definitivamente sí. Y muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Mi nombre es Jonathan Poveda Herrera y esto es Más como Jesús. No olvides compartir el capítulo de hoy, el podcast de hoy si te gustó, y que Dios los bendiga. Chao.